Bienvenido a mi video. Mi nombre es Irene César y mi intención con este video es poder llegar a explicar cómo fue mi proceso de aprendizaje a través de estos 40 años de que vengo investigando acerca del porqué de los síntomas físicos y desde cuándo se originan en nuestro cuerpo. Esto me ha llevado a más o menos 40 años, digo yo. No sé exactamente cuándo, pero a lo largo de mi vida, de niña, he tenido síntomas que, bueno, trataban en su momento, o sea, mi mamá hacía lo mejor que podía, y todo lo que le decían que era bueno, ella me lo proveía. Los médicos también, y bueno, pasé por muchos especialistas y no aflojaba mis síntomas. Un poco llevado por eso, empecé a investigar más sobre qué era lo que originaba los síntomas, porque normalmente te dicen, bueno, yo tenía anemia. ¿De qué te viene la anemia? Te falta hierro. Bueno, todo me hacían perfectamente y no aflojaba. Entonces fueron apareciendo a lo largo de mi vida maestros, le digo yo, porque me enseñaron muchas cosas las que yo no sabía en ese momento. Inclusive tampoco estaba muy familiarizado entre los médicos esas cuestiones más de índole psicológicas o espirituales, como cada uno, qué sé yo, esté acostumbrado a llamarlo. No sé si nosotros creímos o nos hicieron creer que los síntomas venían del lado de afuera del cuerpo de uno. Yo supongo que nos han hecho creer, y los abuelos, los bisabuelos y toda la familia que de alguna forma colabora para que seamos, digamos, como decían ellos, para ayudar. O sea, todo lo hacían para ayudar, sin duda. Pero bueno, conocían pocas cosas. Por lo menos mis abuelos, no sé los abuelos de los otros. Una de las cosas en las que el primer libro que me orientó un poquito, no un poquito, bastante, era el de Louisa Hay, que yo la considero mi maestra. Louisa Hay, en su primer libro, que era Cómo sanar su vida, ella no solo hablaba de cuestiones físicas, así de síntomas de enfermedad, sino cómo sanar la parte económica, la parte de relaciones. Y bueno, como a mí me interesaba enfocarme más en lo físico, como que fueron apareciendo a su vez, si bien la profundicé un montón, fueron apareciendo otros maestros, como dos médicos alemanes, Dolte y Dolfinger, que escribieron La enfermedad como camino. Después apareció el budismo en mi vida, apareció los sofistas, o sea, mucho de parte oriental apareció. Y entre esos apareció Henry Corbera, que es, pero ya es más, o sea, en los últimos años apareció Henry. Y él habla, o sea, logra nombrar o etiquetar, digamos, eso que yo buscaba de los síntomas, de asociar los síntomas con las emociones, con las cosas que pasaban en nuestra alma. Creo que ya es bastante conocido el tema, le llaman biodecodificación. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Bio-vida y decodificar, o sea, sacar qué fue el código que nos marcó, digamos, generalmente a la niñez, porque los conflictos se originan, digamos, en la niñez por a veces cosas que
A uno lo conflictúa, a otra persona no. A mí me dicen tonta y me cae mal, y resulta que a otro le dicen tonto y... El conflicto tiene que ver con... Generalmente es alguien, o sea, nos queda grabado cuando es alguien muy representativo para nosotros, nuestro papá, nuestra mamá o nuestros abuelos, alguien a quien presuntamente nos quieren y que presuntamente los queremos. O no, o alguien a quien les tememos, también puede ser. Cuando analizamos y a través de la medicina nos dicen, por ejemplo, que es algo, de pronto vino un virus y nos complicó, nos resfriamos, o de pronto comimos algo que nos cayó mal y nos atacó el hígado. O sea, siempre hacen hincapié en que es algo externo a uno. Y yo logré observar que en realidad es algo interno, es algo que mi cuerpo genera a través de la orden de mi alma o de mi psiquis. Yo digo que desde lo exterior tiene que pasar a lo interior, a hacerme cargo y hacerme responsable de lo que yo siento, que ahí está la cuestión, digamos. Lo que yo siento solamente lo puedo saber yo. Lo que me está pasando ante un estímulo externo, por ejemplo, que alguien me diga algo que me cae mal, solamente lo sé yo. Nadie puede decir, te estás sintiendo mal, salvo que haga caras ya muy categóricas, ¿no? Normalmente uno tiene tendencia como a recibir ese estímulo que nos recuerda algo que fue un conflicto en la niñez. O sea, alguien me decía que era fea y ahora alguien me repite o me hace notar que soy fea y a mí me cae mal, me bloquea y a lo mejor no lo digo, a lo mejor me lo callo y ahí radica el problema, porque todo lo que yo me callo va al inconsciente y todo lo que hago consciente no va hacia mi cuerpo, porque mi cuerpo solamente me muestra lo que mi alma no se atreve a decir. Entonces, de ahí saco yo que en realidad los síntomas son de adentro de mi cuerpo, porque soy yo la que lo estoy sintiendo, soy yo la que tengo el conflicto. De ahí sale, no es que venga de golpe, porque pasa muchas veces. Uno dice, no, me agarró dolor de garganta porque me agarró frío. Muchas veces nos agarra frío y no nos agarra dolor de garganta. Entonces uno, después por ejemplo hay cosas así que hay síntomas en que cuando uno se los pone a analizar se da cuenta de que evidentemente es algo interno. Por supuesto hay cosas que no le van a convenir a cierta gente, pero bueno, mi planteo es decirlo y que cada uno lo analice. Normalmente creo que, o sea, la psicología divide la cabeza humana, o digamos el cerebro, en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En el caso de los síntomas, en el ACV, por ejemplo, se nota más que generalmente se paraliza una parte del cuerpo y no la otra. La parte izquierda tiene que ver con todo lo que es emocional o vincular. Todo lo que tiene que ver en el trato con las personas. La parte derecha con la vida práctica, con la cuestión de dinero, de compras, ventas, cuentas, todo lo que sea material, digamos, en la vida. Ahí pasa que, por ejemplo, cuando el síntoma, hay que diferenciar bien si el síntoma está no es lo mismo la mano derecha que la mano izquierda para el síntoma, para que el síntoma nos represente, digamos.
para poder sacar cuál es el código, digamos, que nos entabló o nos fijó el síntoma. Por eso es muy importante hacer la diferencia, saber si es derecha o izquierda. Me dijeron también una vez, dice, ¿qué pasa con los chicos que, por ejemplo, tienen cáncer? Niños de menos de 5 años, por ejemplo. Generalmente el conflicto lo tiene la madre. Que durante la gestación o durante el niño ya tiene 5 años, hasta los 5 años generalmente el conflicto lo tiene la mamá. Y la que debería biodecodificar ese asunto o tratar de revertirlo es la mamá. Pasa que se le hacen miles de cosas al niño solamente. Pero bueno, hay maneras de hacerlo a la par de la medicina, digamos. ¿Cuándo se inicia el síntoma? El inicio del síntoma, es la que nos marca qué conflictos hubo, lo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿cuándo me empezó a doler la garganta? Me empezó a doler anoche, por ejemplo. Y cuando uno dice anoche, ¿con quiénes estaba? ¿Con quiénes hablaba? ¿Qué cosas pasaban en mi vida? Normalmente ahí surge, cuando uno hace una revisión mental, estaba en mi casa, me peleé con mi hijo me dijo algo que no me gustó, no le respondí. Normalmente lo que pasa es que si no se me inicia ahí nomás el dolor de garganta, mañana me levanto con dolor de garganta o no poder hablar, algo que me callé. Porque el problema es ese, que uno se lo calla a la cuestión. Es diferente si yo digo, por ejemplo, le digo a mi hijo, mira, no me gustó eso que me dijiste, me cayó mal, me hizo sentir tal cosa, me hizo sentir tal otra, por ejemplo. Cuando yo lo verbalizo, ya no va a mi inconsciente, porque ya lo hice totalmente consciente. Entonces, simplemente no me va a doler la garganta, digamos, en una palabra. A veces nos cuesta recordar cuándo se inició ese síntoma. ¿Por qué? Porque es algo que nos dolió mucho y no queremos recordar. Es muy importante retrotraerse al momento en los que nos sentimos mal, porque ahí podemos analizar perfectamente cuál fue, qué cosa pasó, qué cosa me cayó mal, qué cosas no me gustó, qué me dijeron, qué sentí. Más que todo es qué sentí, porque a lo mejor las palabras para la otra persona no son nada y el problema es que me recuerda algo que ya es un conflicto para mí porque me recuerda algo de la niñez. Y por eso ahora, de golpe, apenas escucho la misma palabra, por ejemplo, me decían de niña, ¡ay, qué chica desordenada!, por ejemplo. Y ahora cuando alguien grande me dice, ¡ay, pero sos desordenada!, enseguida me cae mal, porque yo recuerdo que me dolía mucho que me dijeran así, porque yo intentaba ser más ordenadita. Pero bueno, siempre me veían desordenada, por ejemplo. Y a uno le duele porque uno, sin querer, termina haciendo justamente lo que no quiere, que es uno de los conflictos, digamos, que se origina hasta los 5 años. Hay que tener mucho cuidado con qué se le dice a un chico. Pero bueno, no nos enseñaron que hay palabras que quedan resonando, hasta a veces dicen ahora, por ejemplo, qué malo, les pegaban un chirlo, pero el chirlo te olvidas, pero la palabra difícilmente te olvidas, te queda para toda la vida. Ese es el mayor drama. Ese conflicto que a mí se me originó ante alguien que me recuerda esa palabra que a mí no me gustaba.
generalmente me provoca una emoción. ¿Y qué es lo que es una emoción? Algo que ni siquiera sé qué es lo que es a veces. O no nos enseñaron a identificar. Ahora he notado, en 2 películas he visto con mi nieta, y ahí, por ejemplo, tocan el tema de las emociones y ella, por ejemplo, ahora te dice, hoy estoy naranja, hoy tengo ira, estoy enojada, antes no nos enseñaban a identificar, es más, nos teníamos que callar, porque nos miraban nomás y chao, era suficiente. Pero cuando podemos hablar el tema, deja de ser un posible síntoma físico. Entonces, lo ideal sería que cuando aparece la emoción podamos identificarla. Ah, sí, estoy enojada, me dolió tal cosa, no le dije tal otra a esa persona, no le contesté. No le contesté porque era mi jefe y no le podía contestar. Ante esos casos, o a veces ante, qué sé yo, eran mis abuelos y quedaba mal que yo le contestara, que me saliera mal inclusive, ante esas cosas que no podemos decir, lo ideal es escribir, pero hay que sacarlo, digamos, hay que tener, me enojó, me sentí mal, me hizo, o sea, no hay que, hay que verbalizarlo todo. Si no lo puedo verbalizar, lo escribo, pero es la forma de que no se vaya al cuerpo. ¿Cuáles serían digamos, las emociones principales? Tengo la suerte de tener mucha memoria y una de las cosas que me ayudó muchísimo es la síntesis. Yo lo sinteticé así, no sé, habrá otras personas que lo sintetizan de otra manera. ¿Cuáles son las tres emociones básicas que nos provocan síntomas físicos? Los miedos, la preocupación y los secretos o culpas o cosas guardadas que uno tiene de muchos años. Miedos. O sea, hay gente que dice, no, yo no tengo miedo a nada. Siempre tenemos miedo a algo. Miedo a que quién me va a cuidar cuando sea vieja. Miedo en si voy a conseguir trabajo o no. Miedo en que no me vaya a caer de una escalera. O sea, los miedos son infinitos. Y es una de las cosas humanas, digamos, que nos integra. Preocupación. Los miedos. Si vamos al caso, por ejemplo, es algo imaginario, es una fantasía, porque todavía no pasó. Y a veces nosotros con nuestra mente hacemos una película tan grande con ese... Es como hay personas que dicen, está cayendo nieve en Ushuaia y acá se empieza a preparar todo. Ahora es en Ushuaia, todavía no llegó acá. No sé si va a llegar, en una de esas viene un viento y lo lleva para otro lado. Y tratar de, o sea, uno dice es irracional, sí, son irracionales, porque todavía no pasaron. Y generalmente el miedo no es muy concreto, por ejemplo, no me alcanza para pagar una cuenta el lunes, por ejemplo. Pero no sé, quizás llegue el lunes y yo tenga el dinero. Por supuesto, tengo que hacer alguna acción para que eso se concrete, si es eso, si es algo práctico, digamos, mi miedo. Pero en cuanto a, por ejemplo, uno tiende a hacerse películas con qué va a pasar con mi hijo, que no tiene que rendir, que apruebe la materia, que si no, no sé. O sea, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, uno tiene que poder identificar, porque en última, ¿quién está dentro de nuestra cabeza? Nosotros nada más. Y hay personas que dicen, sí, pero yo no puedo mandar en mi cabeza. Y si no manda uno, ¿quién va a mandar? O sea, uno tiene que hacerse cargo, digamos, decir, bueno, esto es una fantasía mía. Todavía no pasó.
Si llega a pasar, lo puedo resolver así o así. Y si no pasa, bueno, mejor. Pero que el miedo, cuando se instala y no se habla y no se tienen pautas de decir, bueno, esto es real, esto no es real, puede llegar a ocasionar síntomas. Generalmente las tensiones nerviosas suelen ser asociadas a los miedos. Preocupación es algo que también es una fantasía porque es algo que también puede pasar, pero puede que no, que algo... bueno, hay personas que, por ejemplo, esperan siempre a último momento esperando que algo mágico pase. A veces no pasa, a veces las soluciones son otras, pero llegado el caso, como decían mis abuelos, lo único que no se puede remediar es la muerte. Y es cierto, o sea, es lo único que no tiene un arreglo. Hay cosas que se pueden arreglar, pero hay cosas que obviamente nos van a perjudicar más. Y si somos muy perfeccionistas, por ejemplo, tenemos la idea o la creencia que debo pagar mis cuentas rigurosamente tal día como me dijeron, o como mis abuelos lo hacían, como mi mamá me enseñó, todo ese tipo de creencias, primero la tenemos que pasar por nuestra conciencia. ¿Qué tan ciertos eran? ¿La puedo aplicar para mí? ¿Para mí va a tener el mismo resultado? ¿En qué se basaba mi abuela? ¿En qué se basaba mi mamá? Para hacer algo, una ley. Pero aunque fuera una ley, yo la puedo cuestionar. Yo puedo ver, a ver para mí. Cuando uno dice, por ejemplo, está mal engañar a la mujer o al esposo, por ejemplo. Eso lo decían, ¿no es cierto?, moralmente un grupo de personas. Un poco puede ser a través de la religión, a través del Estado, con reglas, leyes, y un poco moralmente también. Pero cuando uno analiza su situación personal, o sea, para mí, ¿qué tan malo está? El drama mayor que tenemos es que tenemos muchas ideas ajenas, ideas que no son nuestras y que en una época sí tenían consecuencias, ¿no es cierto? Por supuesto, todo acto va a tener una consecuencia. Si hago esto, me puede pasar esto. Y yo debo estar de acuerdo a eso. O sea, debo saber que voy a tener una consecuencia de cada acción que haga. Y bueno, pero cuando algo urge, o sea, cuando uno tiene mucho interés en hacer algo, y bueno, capaz que, como dicen, no sé, nunca entendí muy bien eso que dice seguí tu corazón, porque a veces no sé si es el corazón o la cabeza la que está hablando o otra parte más abajo. Eso a veces es muy, o sea, habría que estudiarlo más ese tema. Secretos. Hay cosas que no le hemos dicho a nadie, lamentablemente. Antes era más difícil de decir, porque moralmente se lo podemos decir al cura, aunque nos mandaba a hacer muchas, o sea, o nos culpaba de cosas. Y otro es, por ejemplo, que no pudimos decirlo porque también nos creíamos parte de que habíamos hecho algo moralmente mal o nos habían hecho algo moralmente mal. Esa es una de las cosas, o sea, ¿esto qué genera cuando no se habló? Una de las enfermedades más grandes que tenemos son el cáncer y la otra enfermedad antes, hasta hace un poquito, era el SIDA. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ser homosexual hasta hace 20 años era una cosa grave. Ahora, cuando empezó a hablarse, por casualidad, nadie se enferma de SIDA, por ejemplo. Pasa el cáncer, por ejemplo, hay mujeres que han sido violadas, por ejemplo. Me ha tocado trabajar como voluntaria en asistencia al suicida y una de las cosas que me llamaba la atención era la cantidad de mujeres y varones también, que habían sido violadas de niños. Generalmente esas cosas se encapsulan, se guardan,
salvo en esta época que ahora de pronto se puede decir sin dramas, ya la víctima no tiene la culpa, porque antes si me pasaba a mí, lo primero que iban a decir los de alrededor mío, y algo habrá hecho, se puso la pollera más corta, mostró el pecho, algo. Actualmente, esa es la parte buena, digamos, de liberar y de no ocultar esas cosas. Se habla más del tema. Es más, se lo puede exponer al violador y todo eso. En otras épocas uno se callaba. Generalmente de las personas que yo tuve oportunidad de escuchar, siempre es cierto, como dice la psicología, siempre es alguien del entorno. Alguien que en apariencia nos quiere, es alguien que está alrededor de uno que es niño y que no entiende muy bien qué pasa con la cuestión sexual, por ejemplo. O también pasa con mujeres, por ejemplo, mujeres o hombres, de pronto uno dice, y bueno, anduve con otra mujer, o yo, y bueno, anduve con otro hombre, por ejemplo, y tuve una aventura. Esa cosa, si no se habla con alguien, psicólogo, cura, amiga o amigo muy, muy íntimo, o no se escribe, puede llegar a pasar al inconsciente, porque uno lo encapsula, porque lo considero malo, porque moralmente, según otras personas, eso está mal. Y uno lo guarda por años. Uno también tiene que darse cuenta y no juzgarse. Ahora, por ejemplo, ahora tengo 60 años y hice una macana a los 20. A los 20, obviamente que tenía un tipo de experiencia. Y había cosas que me parecían que estaban bien. Y había cosas que no las consideraba tan mal. Pero se hacen. Y a veces se acarrean años y años esos secretos en los que uno se sintió culpable por algo y terminan aflorando en forma de un síntoma físico. Generalmente se asocia el cáncer con esas cosas guardadas, cosas que considerábamos malas. Yo calculo, y ojalá es mi sueño, como los chicos ahora tienen otro estilo moral, digamos, hay cosas que no las consideran malas y abiertamente las dicen, y me parece bueno. Y yo calculo que dentro de 20 años el cáncer ya va a ser una cuestión vieja. Ojalá, ese es mi sueño. Secretos y culpas, porque no es lo mismo, o sea, hay veces que tengo, por ejemplo, una conocida que me dice, me cuenta en asistencia de que un pariente de ella es el que, digamos, la manoseaba. Esa persona murió y analizando el caso, porque ella de pronto tuvo cáncer, y analizando el cáncer de ella, que era en la cuestión genital, hacerle entender y hacerle que se perdone a sí misma, porque en realidad el que estaba mal era la otra persona, que era el adulto. A veces cuesta más que perdonar a otro, porque se nos achacan, se nos mezclan muchas cosas. Entonces, lograr descifrar eso, la responsabilidad era mía o era del otro, también hay que analizarla. Si fuera mía, bueno, lo hice cuando en ese momento pensaba tal cosa. Si no es mía, no es mía. O sea, es más fácil, ¿no es cierto? Pero a veces perdonar a esa persona lleva mucho tiempo. Y a veces recordar ese episodio que está guardado, muy, muy guardado dentro de uno, es bastante difícil. Pero se puede lograr volviendo para atrás y tratando de ver cuándo se inició el síntoma, qué despertó en mí. O sea, todo en realidad cuando uno lo hace, cuando uno lo verbaliza, cambia. Porque verbalizarlo puede ser
o sea, es sanador. A veces cuando no podemos verbalizarlo, tenemos que escribirlo. O decirle a alguien qué fue lo que, no sé, cura, psicólogo, ahora se utiliza más, ¿lo cierto? La psicología, como la gente está más acostumbrada a la psicología. En otras épocas no, porque nos decían así tan a lo torpe, al psicólogo van los locos. No, los locos ya no necesitan psicólogo. O sea, ellos también. Ellos lograron liberarse de un montón de cuestiones. Ahora es como que se utiliza, digamos, está más de moda poder contarle. Y ese contarle hace que nos liberemos de muchas cosas que van al inconsciente sino. ¿Qué órgano ataca de primera instancia el síntoma? Hay que analizar, y ahora en eso también sirve mucho la tecnología, porque Don Google sabe todo. Y yo los invito a que busquen a través de Google cuál es la función que tiene un órgano. Por ejemplo, intestino. ¿A dónde se va a alojar mi síntoma? En donde tengo el órgano que simboliza eso que me pasa. No consigo, por ejemplo, eliminar un rencor. ¿Qué órgano me va a atacar? Los intestinos, porque es el órgano que está encargado de separar lo que va a servir para la sangre, lo que no va a servir y los desechos eliminar. Y generalmente uno no logra eliminar ciertos rencores, rechazos, cosas que vivió. Ahora está bastante de moda lo de divertículos, por ejemplo, o colon irritable. Y habría que ver, cuando uno analiza cuál es la función que cumple un órgano determinado, es cuando podemos ver, por analogía, de qué índole es la emoción. Si, por ejemplo, como hablaba recién del intestino, o sea, es un órgano encargado de eliminar las cosas que nos sirven, que no nos sirven a nosotros, y dejar las que son buenas para mejorar, o sea, para que vayan directamente a la sangre. Entonces, uno, analizando la función del órgano, uno puede darse cuenta a dónde está la emoción y cuál es la emoción. Es una invitación, digamos, a meternos hacia adentro, no tanto hacia afuera, sino analizarnos qué nos pasa, qué sentimos, porque parece que también de alguna forma nos incitaron a pensar, como que pensar fuera más importante que sentir. Y bueno, teníamos que analizar lógicamente las cosas y ser razonables, por ejemplo. Era la consigna con la que me criaron a mí. Los chicos, ya mis hijos ya decían, ¿por qué? ¿Por qué eso así? Y eso lo pensás vos. Y los nietos ahora peor, porque te dicen, no, yo lo veo de tal manera. Y es buenísimo, esa parte de libertad que tienen me encanta. Que uno tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿qué me impide ese síntoma? Por ejemplo, el síntoma me impide eliminar desechos míos, por ejemplo. O sea, estoy estreñida de pronto, vamos a seguir con los intestinos. ¿Qué me impone? Estoy reteniendo cosas, me impone. ¿Y qué me impide? Ir al baño. O sea que no estoy eliminando algo que me está haciendo mal. Por ejemplo, de golpe tengo, aparentemente hay muchas cosas que uno las toma como que son casualidades. De golpe iba caminando y me torcí el pie, por ejemplo. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hacia dónde iba caminando? A tal cosa.
qué conflictos había en ese momento. Si voy a Córdoba hoy o si voy de vacaciones a China. Ese sería, lo cierto, la disyuntiva. ¿Cuál es mi preocupación o mi miedo? Por ejemplo, para que se me tuerza la pierna derecha. Por ejemplo, primero también analizar, ¿es derecha o izquierda? La izquierda, por ejemplo. Entonces tiene que ver con algo que es, si es izquierdo, tiene que ver con algo de las emociones, o los vínculos, o las personas que están involucrados en esa decisión mía. Si es izquierdo, digo, bueno, mi miedo es que en China no pueda entender cómo hablan y que no me guste la comida y la pase mal, por ejemplo. ¿Y qué me impone? O casualidad, me impone quedarme quieta. O sea, la torcedura me impone eso, porque me impide hacer ese paso que tengo que hacer. A veces vienen bien los síntomas, a veces el miedo nos supera y bueno, es una forma de decir, no, párate, vamos a ir a algo más común, por ejemplo, un resfrío. Cuando estamos saturados de cosas de afuera, de pronto nos vienen las cuentas, mi hija se peleó con el marido, qué sé yo, esas cosas que cuando estamos saturados de cosas externas, generalmente una forma de defendernos es generar un bloqueo, o sea, porque la nariz tiene un significado, que lo de afuera entra, y entra sí o sí, porque si no respiramos es otra la historia, ¿lo cierto? Entonces, ¿cómo la bloqueamos a esa entrada de algo externo? Con mucosidad. Es una forma de bloquear. También cuando estamos indecisos, por ejemplo, no sé si estoy triste, si estoy aburrido, si no me gusta esto, si estoy saturado de cosas, generalmente nos aparece el resfrío. Por supuesto que antes se le echaba la culpa a que vino viento, que no estaba abrigado, pero cuando nos observamos realmente no tiene que ver con algo externo, es algo interno lo que nos pasa. Bueno, creo que más o menos mi síntesis puede dar una idea de cómo tratar cada síntoma. O sea, mi ilusión es que podamos evitar con esta síntesis, siguiendo los pasos, acostumbrándonos a seguir estos pasos, que no se instalen los síntomas en nuestro cuerpo y que podamos vivir sanos. Esa es mi ilusión. Muchos van a contradecir esto, yo los invito a que lo comprueben, porque la única manera de saber si esto resulta o no resulta es comprobándolo en uno mismo. Y también, bueno, yo en mi época hice una especie de estadística con los seres queridos, por ejemplo, a los que conozco, pero eso a veces tiene sus cosas que no son porque a veces no sabemos, aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, no sabemos todas las cosas que guardan, porque la gente no es tan transparente y a veces nos dan una imagen y resulta que no es esa la imagen. Así que la única mejor forma de llegar a la conclusión que en última nos afecta a nosotros es sobre nosotros mismos. Esa es la clave, digamos, para evitar que se nos hagan los conflictos en el cuerpo. Porque la única misión que tiene el cuerpo es justamente ese, mostrar lo que yo me callé, lo que no me gustó y lo que me conflictó. Espero haber sido totalmente clara. Espero que lo pongan en práctica, que les sirva a mucha gente. Y bueno, eso es todo. Esa es mi contribución.